Buenas noches a todos, buenas noches a Hugo, al director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Isma Huerta, y a todos quienes nos acompañan hoy en esta lectura dramatizada, que es la tercera parte de la trilogía Buenaventura de Luis Alberto Heiremans, quien es uno de los escritores y dramaturgos chilenos más prolíficos y representativos de la generación del 50. En el montaje se muestra a Rosa y a Lorenzo, dos músicos interpretados por Claudia Cabezas y Nicolás Zárate, que mientras ensayan la sonata en la menor para violonchelo y piano de Schubert, emprenden un diálogo artístico que los conduce a sendos viajes interiores. Así es como la palabra Buenaventura se transforma en una metáfora que resuena en los protagonistas como una mezcla de esperanza y nostalgia en una especie de paraíso perdido, imposible de recuperar. Cabe destacar que esta obra, que ha sido ganadora de premios a nivel nacional, es dirigida por Jesús Urquieta y cuenta con la interpretación de Claudia Cabezas y Nicolás Zárate, como lo mencionamos anteriormente, además del diseño integral de Tamara Figueroa y el universo sonoro de Marcelo Martínez, todo bajo la producción de Matucana 100, así que los invitamos a disfrutar de esta lectura dramatizada que posteriormente vamos a poder conversar junto al director y a los actores que estuvieron en escena. En un bosque. Le ha vuelto a iniciar la melodía. Ella también. Sin embargo, mira hacia el lugar donde están los atriles y repite. Como un bosque. La música sigue escuchándose y lentamente Rosa se levanta y atraviesa el cuarto. Llega al lugar donde se yerguen los atriles y se pierde entre ellos como en un bosque. ¿Te acuerdas del bosque, papá? Todos los días, a eso del mediodía, me gritabas, Rosina, vamos a caminar al bosque. Y yo partía atrás de ti. Era como este, ¿te acuerdas? Con los árboles altos y esa luz verde que se coloca entre las ramas. Y yo te seguía, y tras de mí el perro. Y nos internábamos cada vez más. Y cada vez te ibas distanciando de nosotros, de mí y del perro, cada vez más lejos, cada vez más inaccesible, cada vez más todopoderoso. Te encerrabas en ti mismo. Sacabas un trozo de papel del bolsillo y un lápiz, y junto con silbar la melodía la ibas anotando. Y yo me quedaba sola. No, sola no. Llamaba al perro. Buenaventura, le decía. Buenaventura. Me han dejado sola, Buenaventura. Ven a acompañarme. ¿No lo ves allá? Creando como un pequeño Dios. Nosotros no somos así, Buenaventura. Nosotros somos lo creado, los pobres mortales, los que se quedan aquí los unos con los otros. Ven a acompañarme entonces, Buenaventura. Permanezcamos el uno junto al otro mientras mi padre, mientras él, mientras los artistas del mundo crean. ¿Dónde te has metido, Buenaventura? ¿Dónde? Buenaventura, Buenaventura, Buenaventura. Mientras sigue llamando, las luces bajan y la sonata sigue tocando. Los envuelve y se aleja. Cuando vuelve la claridad, Lorenzo está nuevamente sentado con el instrumento entre las manos y ella se está sacando el sombrero junto al piano. Soy yo la que tiene que disculparse ahora. Pensé que le había pasado algo. No, me atrasé. Cada día es más difícil llegar a los lugares. ¿Eh? Quiero decir, la locomoción y... Yo vivo muy lejos, ¿sabe? Nosotros conservamos la casa que teníamos porque era grande y por el recuerdo también. Pero la ciudad se movió para otro lado y nos quedamos allá, perdidas, como en una isla. Por lo menos trajo la partitura, eso se lo agradezco. Le prometo que mañana voy a estar a primera hora, igual que el primer día. Mire, lo mejor es que comencemos cuanto antes, señorita. Rosina. ¿Qué? Dígame, Rosina. Que Landa me dijo que usted se llamaba Rosa. Sí, pero mi papá me puso Rosina. Bueno, ¿le puso Rosa o Rosina?
O sea, él me puso Rosa, pero también me decía Rosina. Por Ah, el barbero, ¿sabe? el El barbero. barbero. Mm. ¿Sí? Tararararán, tararararán, Sí, sí, tararararán. el barbero, sí. Conozco el barbero, sí. Sí, en mi familia siempre fue todo muy musical. Ah. Bueno, ¿empezamos o no? Mm. Sí, sí. ¿Me permite un segundo? Voy a arreglar mis cosas. Sí, sí. ¿Y tuvo noticias ¿De quién? de su acompañante? Ah, no, no he tenido noticia. Ah, sí, el señor Landa tampoco ha sabido nada. ¿Quién le dijo eso a usted? Él mismo, el señor Landa, me dijo que no había tenido ninguna noticia. Ah, sí, sí, no, no ha tenido noticia. Ojalá vuelva, su acompañante, ojalá vuelva. Digo, para que ustedes dos puedan ensayar juntos, antes de la gira, quiero decir. Mire, creo que lo mejor es que partamos con el adagio, ¿le parece? ¿Partamos? Sí, Ujú. sí, el adagio. Ayer no alcanzamos a verlo. Sí, llegamos hasta la mitad solamente. Sí. ¿Qué le pasa? Nada. Como nada, si la estoy viendo que se está riendo, está ahí. Así. Sí, es que el nombre de esta sonata siempre me da risa, no sé por qué. Arpellones. Sí, sí, perdón. No sé, desde niña siempre ha habido palabras que me dan risa. No sé por qué. La palabra crisálida, por ejemplo, o zanahoria, o ranúnculo. No sé por qué me dan risa cuando las escucho. Perdón. No sé si usted no lo sabía, arpellone era una especie de violonchelo. Sí, sí, una especie de guitarra y cello, ¿verdad? Sí, sí, un instrumento que ya no existe ya. Sí, qué pena. ¿Por qué? No sé, me había encantado conocerlo. Ah, una vez yo vi uno así. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Eh, eh, en un museo. Sí. Oh, ¿cómo era? Como una especie de guitarra con algo de cello. Ya, pero ¿qué tenía de guitarra y qué tenía de cello? Eh, tenía- es que- sí, es que un poquito difícil de explicar, pero un poquito de las dos. Qué raro, ¿ah? ¿Qué cosa? No sé. Bueno, tal vez es lógico que haya desaparecido. ¿Por qué? Bueno, mi papá decía que nada de lo que es híbrido dura. Nada de lo que es híbrido dura. Uy, Sí, sí, no sé por qué decía eso. parece que sabía hartas cosas su papá. Sí, él sabía muchas cosas. Mi papá era un hombre extraordinario, ¿sabe? Casi todas las cosas que yo sé es gracias a él. Mi mamá, bueno, mi mamá en cambio era una persona muy distinta a él. Ellos nunca llegaron a entenderse, pero yo era su hija favorita. A través de él comprendí lo que realmente significa ser un artista. Es un don, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Ser un artista es un don del cielo, ¿no cree usted? Es algo que les ha sido dado porque sí. Y al final los artistas son los únicos que se salvan. ¿Se salvan? ¿Se salvan de qué? De lo que pasa, de lo que sucede, de la vida. Su papá le dijo eso también, ¿o no? No, 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 eso lo entendí yo misma. ¿Cómo? Bueno, mi papá tenía la facultad de irse, de arrancarse dentro de sí mismo. Ah, como de refugiarse.
No era refugio lo que él buscaba. Él emprendía largas aventuras dentro de sí mismo, consigo mismo, y eso hacía que él se volviera invulnerable, como usted cuando toca su instrumento. Eh, ¿Encontró el adagio ya? ¿Sabe? Ayer lo contemplé y de repente lo vi tan fuerte. Los débiles son los que tenemos que quedarnos aquí, ¿no es verdad? Ustedes los artistas siguen, ¿cómo Vamos, decirlo? Prosiguen, siguen adelante. vamos con el adagio, ¿le parece? Partamos, por favor. Vamos, partamos con el adagio. Comienzan a tocar el adagio. Después de algunos segundos, ella empieza a hablar. La música prosigue. Disculpe, yo soy buena para hablar. ¿Cómo se salva uno? Tengo que mantenerme solo y fuerte en esta soledad. Yo ya no puedo volver atrás. Sin embargo, esta mañana cuando no recibía la carta de mi acompañante, si logro llegar al final del adagio sin equivocarme, si logro terminar esta frase musical sin un solo error, cuando llegue al hotel en mi casillero va a estar esa carta, ¿ya? La música se interrumpe de pronto. Ahí hay que ligar. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? No, ¿qué fue lo que dijo? Dígame, ¿qué dijo? No, nada. No, dígame, ¿qué fue lo que dijo? Es que creo que ahí hay que ligar. ¿Ahí dónde? Aquí, en el segundo sistema. Sí, hay que ligar, ¿no lo hice? No. Entonces quiere decir que me equivoqué antes de llegar al final. ¿Cómo? Nada. Vuelve a tomar el tema del adagio y durante algunos segundos se escucha la música. No puedo seguir esperando. No puedo retroceder ahora. Voy a llevar a cabo esta gira tal cual lo había previsto. Si es necesario, como le dije a Landa esta mañana, me voy a llevar a esta mujer para que me acompañe. Lorenzo se da vuelta y mira a Rosa. Ella, al sentirse observada, levanta también el rostro y le sonríe, turbada. Muy a lo lejos se escucha el ruido de una sirena. Puede ser la que anuncia un incendio o bien la de la asistencia que va a buscar a un accidentado. Sin dejar de tocar, ambos intercambian algunas frases. ¿Qué será? Un incendio. No, un accidente parece. ¿Cómo se llamará? Como si fueran a buscar a alguien, parece. Un grito. No, falta el eco. Dejan de mirarse. Cada cual se concentra en la melodía de su instrumento. A los pocos segundos y mientras continúa el adagio, Lorenzo se levanta y camina hacia el lugar donde están los atriles. Se interna entre ellos como si se perdiera en un bosque. Tengo que vencer el miedo y volver a entrar al bosque. Igual que antes. Tengo que acordarme de eso. Yo siempre fui solo, desde niño. Aun cuando había gente a mi alrededor, siempre fui solo. Un artista, un hombre solo, tiene que hacerse fuerte en esa soledad. Tengo que acordarme como antes entraba en ese bosque. Los otros se habían quedado allá jugando junto al tranque, ahí chapoteando en el agua, jugando, riendo, gritando. Dejen a Lorenzo solo, déjenlo que se vaya. Y yo seguía avanzando cada vez más rápido, más y más adentro de ese bosque, donde la oscuridad misma me ayudaba a tener valor. Y una vez ahí en el centro, ahí cuando ya estaba rodeado de árboles, elegí una palabra fuerte, una palabra sonora. Algo que hiciera estremecerse el aire. Y la gritaba.
Buenaventura. Y la palabra subía así, trepaba de rama en rama como un lagarto, y llegaba al cielo abierto sin un eco, sin una respuesta. Nada. Y yo como ahora recién me decía, si nadie me responde quiere decir que puedo seguir así solo. Yo solo, fuerte en esa soledad. En los bosques nunca hay eco. ¿Cómo? ¿Ah? Ah, creí que había dicho algo. ¿Sabes qué? Vamos a tener que dejar el ensayo hasta aquí ya. Estoy un poco cansado. ¿Se siente mal? No es. ¿Quiere que le traiga algo? No, gracias. Voy a volver al hotel. ¿Necesita algo? No, estoy bien, sí. ¿Por qué no viene a tomar once a mi casa? ¿Sabe? A esta hora en mi casa mis hermanas siempre hacen once. Y bueno, se conversa, se hacen las cosas que se hacían antes. Venga. No. ¿Por qué? Es que tengo un compromiso. Eso no. Pero si dijo que iba a volver a su hotel. Sí, tengo un compromiso, pero más tarde, por eso. Se puede. Bueno, vaya más tarde entonces. Los hoteles son tan tristes. Sí, es verdad que son tristes. Sí, son tristes. ¿Sabe que yo una vez tuve que alojarme en un hotel? Fue una vez que mi papá, bueno, cuando mi papá todavía estaba vivo, tuvimos que alojarnos en un hotel. Era un hotel de provincia con una cama grande y unas cortinas que habían sido azules. Cuando el propietario abrió la puerta, una barata salió corriendo y se fue a meter debajo de la cama. Me Qué pegar asco. el ojo en toda la noche. Sí, es verdad que son bien tristes los hoteles. Sí, Son son tristes. tristes. Venga a tomar once a mi casa entonces. Mis hermanas van a estar felices de conocerlo. Yo les he hablado tanto de usted. Mm, no, verdaderamente no puedo, disculpe, que tengo este compromiso. Qué lástima. Durante un momento de silencio, ella recoge la partitura y él guarda el instrumento dentro de la caja. Ella ríe súbitamente. ¿Qué le pasa? Ah, se está riendo de la palabra que le da risa. Sí, es que es como si la palabra me hiciera cosquilla. Usted sabía que también se llama guitarra de amor. Qué lindo. Suena como algo mitológico. ¿A usted le interesa la mitología? Bueno, a mí en vez de matemática y física me enseñaron mitología. Mi papá Ah, decía que era la única manera de conocer la vida. mire. Pues sí, es posible. Sí. Y eso a mí me quedó para siempre. Por eso ahora cualquier cosa que yo escucho, siempre me remonto a la mitología. Usted ahora dijo guitarra de amor y fue como si la palabra misma se transformara en música, como si la palabra se transformara en amor. A lo mejor por eso ya no existe. ¿Por qué? Bueno, porque a nadie le interesa hablar de amor en estos tiempos. Ya, nos juntamos mañana entonces, ¿no? Sí, sí, a la misma hora. Sí,
Bueno, cuídese. Quiero decir, descanse. Sí. Buenas noches. Buenas noches. No se olvide traer la partitura ya. No, aquí está. Ella sale, y ahora sí él toca los últimos acordes del adagio, y con ellos las luces van decreciendo lentamente. Luego, durante la oscuridad, se escucha la sonata con mucho volumen y al volver a encenderse las luces, ambos están entre los atriles, vagando como dos personas perdidas en un bosque que no logran hallarse. Hablan en forma absolutamente independiente. Todavía no logro encontrar esa palabra, En los bosques nunca hay eco. como una llave, El mundo es como un bosque. como algo que abriera. Nadie responde. Tal vez si la encontrara, él pensaría, Y yo aprendí a no depender de nadie. llévame, Y ser así, ser solo. llévame, no he tenido a nadie Desde que era niño en ese bosque lo aprendí. desde que murió mi padre. Bajo los árboles aprendí a ser solo y fuerte. Tal vez si la escuchara, él pensaría, ¿Por qué habría de sentirme amenazado ahora? pero ¿cómo hacérselo saber, Buenaventura? ¿Por qué me tengo que sentir amenazado porque alguien se va? Nos dejan solos. Mi vida es otra cosa. Solos, Buenaventura. Tengo que volver a entrar al bosque. Tengo que encontrar una palabra igual que antes. Gritarla igual que antes. Guitarra de amor, llévame. Gritarla fuerte igual que antes. Arpellones, llévame. Aprender que uno es solo, Dame la llave, fuerte. mi padre, El eco, la salvación. la soledad. Buenaventura, Buenaventura. Buenaventura. La música se interrumpe de pronto. Ambos están inmóviles, como si hubiesen presentido. Entre los atriles, él alarga con cierto temor y con esperanza a la vez su mano. Ella hace lo mismo. Cuando las manos están a punto de tocarse, se apaga de pronto la luz y en la oscuridad, cuando se interrumpe la sonata, vuelve a escucharse la sirena y las voces de ambos. Muchas gracias. Como no se puede aplaudir porque quizá un poco tarde, podemos aplaudir con lenguaje de señas. Precioso. Bueno, sin duda es un emocionante texto que cautiva a todos los que tenemos la oportunidad de escucharlo. Y bueno, un trabajo maravilloso que hacen en esta oportunidad. Ahí está el público mostrando su cariño y su respeto ante esta lectura dramatizada que nos cautivó a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el trabajo de Jesús en la dirección, Claudia y Nicolás en la interpretación, aparte de esta lectura en la obra. Un trabajo escénico que, a pesar de que la escenografía es muy simple, logra cautivarnos como lo hizo en esta oportunidad la lectura. Pero yo quiero saber, y bueno, me imagino que quienes están en este momento conectados también tienen preguntas referentes al texto. ¿Por qué Jesús escogen trabajar con Arpellone y no los otros dos textos que forman parte de esta trilogía Buenaventura? ¿Cómo nace esta idea de ser parte de esta obra que en realidad se había montado hace muchísimo tiempo en el teatro y que era un gran desafío también? Sí, muy buenas noches. Muy contento de estar junto a usted, a todas las personas que están en Ovalle y en Santiago. Bueno, Arpellones surge por una invitación de Matucana 100. Ellos querían hacer un trabajo con la microsala, una sala que es muy acogedora, pero que está un poco abandonada del circuito profesional.
y querían relanzar ese espacio como un lugar de teatro profesional. Y nos convocan a Nico en primer lugar y a mí en segundo lugar, y después convocamos a Claudia, y ahí Marcelo y Tamara, como que ese fue el viaje, para hacer una obra de 1 o 2 personajes de una dramaturgia chilena. Como que esa es la invitación súper específica que nos hicieron desde Matucana. Nosotros empezamos a buscar textos y yo llegué con la trilogía Buenaventura de Heinemans, que era una pieza breve, y lo que yo recuerdo es que es una obra que nos apasionó inmediatamente cuando las leímos. Nos juntamos en un cafecito, ahí los 4, todavía no estaba Marcelo, y junto con la Tamara, y nos emocionó inmediatamente. Aparte coincidió que nunca se había montado profesionalmente. Esta es una obra que después descubrimos que la hizo en el Teatro Antonio Vara con estudiante don Domingo Tessier, que la dirigió. Pero en el momento ahí la Claudia y Nico me pueden corroborar o no mi versión, fue una obra que nos apasionó, yo recuerdo en el momento que la leímos, dijimos esta es, y no hubo más búsqueda en el fondo. Y se la propusimos a Matucana, y Matucana aceptó, empezaron a hacer el trabajo de los derechos con la familia Heinemans, y empezamos a ensayar. Ahí. Bueno, sin duda fue un acierto maravilloso haber trabajado este texto, porque este texto es muy tierno y logra cautivar al público. No sé si alguien de las personas que están conectadas a esta hora tienen alguna pregunta para Jesús, para Claudia o Nico referente a esta lectura. Estoy revisando el chat, pueden levantar la mano para hacer sus preguntas, entregar sus opiniones referente a esta lectura, que por cierto cabe destacar y felicitarte, Jesús, porque fuiste ganador en el año 2018, si mal no recuerdo, finales del 2018, de mejor dirección con esta obra, algo que a nosotros nos llenó de mucho orgullo. Recordarles que el director es ovallino, así que para nosotros es muy satisfactorio. Hemos tenido el trabajo de Jesús varias veces en el Teatro Municipal de Ovalle, entre ellos Arpellones. Estoy pendiente acá en el chat por si alguien quiere hacer alguna consulta. Hugo, no sé si tú tienes alguna pregunta. ¿Sí? Yo voy a hacer una pregunta. Estaba dando la posibilidad de que si alguien del público tenía alguna pregunta, pero quizás con la mía van a poder repensar una nueva pregunta. Claro, siempre ayudan, siempre ayudan. Sí, claro que sí. Mira, yo tengo una pregunta básicamente, bueno, ya Jesús contó un poco lo que era el montaje, el desafío de esta sala pequeña que existe en Matucana. Una cosa técnica que yo quería preguntarles tanto a Claudia como a Nico, y bueno, también a Jesús, pero básicamente a la actriz y al actor, porque se han enfrentado con distintos escenarios a lo largo de Chile. Esta ha sido una obra que ha circulado por muchos teatros y en distintos formatos y en distintos tamaños de escenario. ¿Cómo es la experiencia de enfrentarse dentro de una escena a la cual está creada para una microsala que mide 6 por 5 metros, a grandes salas, como por ejemplo la misma sala del Teatro Valle, que estuvieron allá el año pasado, y las dimensiones son distintas? Entonces, ¿cómo es la experiencia de ustedes de pasar de una escala pequeñita, en cuanto, no solamente en cuanto a la experiencia del espacio, sino que a la experiencia de ustedes dos, como de ser de una obra tan cercana, un diálogo tan cercano, tan íntimo esto, de luego pasar a una enormidad? ¿No existe una dificultad anexa a que el espacio sea más grande o sea más pequeño? Esa es la pregunta. Claudia o Nico pueden partir. ¿Vas tú? Ya, dale, dale. Dale. Bueno, mira, lo primero es que esta obra
Lo interesante para mí es que fue pensada para un microespacio. Realmente yo nunca había actuado en un escenario tan pequeño y me encantó, la verdad, sentir al público tan cerca. Fue maravilloso porque creo que eso nos permitió trabajar la intimidad de la obra, del texto que lo tiene. O sea, son dos personas que están encerrados en una sala conversando acerca de temas que les competen solo a ellos dos, y el público pasó a ser como estar casi dentro de la obra. Y esa sensación fue muy nueva y atractiva para mí como actriz. Y luego te voy a poner el ejemplo del mayor desafío, que fue llevar esta obra a Quilicura, que la llevamos a Quilicura, a un espacio que era gigante, y teníamos miedo de qué iba a pasar, y fue maravilloso. Creo que pasó algo muy diferente, o sea, no se perdió la intimidad, pero la obra se abrió hacia el público desde otro lugar, que fue el humor de la obra. Eso fue lo que yo sentí, que la obra tiene tantas maneras de abordarla desde el espectador, desde la intimidad, pero también tiene humor, o sea, la gente se ríe. A mí me sorprende que jóvenes, viejos y niños disfrutan con esta obra, y en Quilicura pasaba que la gente como que quería ser parte de la obra. Creo que esta intimidad, está tan bien escrita la obra, que la intimidad no pasa por el espacio, sino por la relación que se construye entre los personajes. Entonces, la gente en los espacios grandes, como pasó en Quilicura, yo la vi en Quilicura, escribió la Javi Arenas. Sí, fue maravilloso porque el público como que quería entrar a la obra y opinaban, que es lo que me encanta de Quilicura, que la gente como que participa de las obras. Entonces, lo que quiero decir es que la intimidad está en el texto, y está tan bien escrita que creo que funciona en cualquier espacio. O sea, al principio yo no me quería despegar de este espacio pequeño, donde la gente estaba cerquita, y había como un deseo de hablar más bajo, pero también gracias a la ayuda del Marcelo, que ha logrado con el sonido no romper la intimidad de la obra. Creo que ha funcionado perfecto, o sea, bien, o bien por lo menos. Sí, Claudia, bueno, y también que es un relato muy cotidiano el que se da en esta obra, y yo creo que eso hace mucho más cercano el texto, y aparte, bueno, la interpretación de ustedes dos, que es maravillosa y que ha sido aplaudida no solo por el público, sino también por la crítica. Por acá, Carlos Muñoz Sí, está levantando la mano para sí, que a pueda mí hacer su pregunta. me gustaría hacer una pregunta dirigida, bueno, fundamentalmente a las personas que interpretaron el texto. Eh, ahora sí, sí, ahí sé que creo que me veo. Ahí te Pero, ves, ahí te claro. vemos. Bueno, primero un Ahí te saludo a ves. todos. Muchas gracias por la instancia en el fondo de la lectura dramatizada, lo difícil que es en el fondo también poder llevar a escena a través de Zoom y las tecnologías que nos permiten esto, las confusiones que pueda traer, pero que a pesar de todo igual hay un esfuerzo y se agradece mucho, mucho, mucho de poder tener esta instancia, ¿ya? Mi pregunta, mira, fundamentalmente antes que empezara la pandemia, más o menos como el 12, 13, fui a ver a Claudia la obra de Amores de Cantina. Entonces ahí tú tienes ya una vinculación así como bien, bien fuerte con lo que es la música en el teatro, ¿verdad? Y me imagino que también, aquí yo lo que puedo ver en la obra de Carpegione es una vinculación, una triada bien grande entre lo que es la música, la soledad y en el fondo el amor que vincula estas dos cosas. Y siento que son sentimientos súper fuertes y llanos para poder trabajarlo. Mi pregunta es, ¿cómo se siente o cómo ustedes llevan a cabo casi como una resistencia en el fondo a tener que trabajar con emociones tan, tan difíciles como expresar la soledad, como cuando Nicolás decía que soy un eco en el fondo, o voy a decir un eco, necesito decir los bosques no tienen eco, o voy a decir el eco como un retorno en el fondo de mí mismo para poder sentirme solo, porque la soledad es lo que trae el eco, y en el fondo que el mundo es un bosque porque en el bosque no hay eco. No sé, siento que hay un carrusel de emociones fundamentalmente asociada a la soledad. Entonces, ¿cómo fue tratar de tomar en el fondo la pregunta es cómo tomaron estas emociones, ¿verdad? Y las llevaron a la práctica? ¿Cómo esto llegó a la escena, en el fondo? ¿Cómo se pensó? ¿Se juntaron? ¿Se inspiraron en alguna canción? ¿Tuvieron que trabajar algo previo? Esa es la pregunta. Claro.
Desde mi punto de vista, que fue un poco como trabajamos la obra, era tratar justamente de entender ya más emocionalmente qué sucedía con estos dos personajes. Y en ese sentido, el trabajo más grande fue estudiarla, leerla. Nos juntábamos a veces todo el equipo a los ensayos, a veces también nos juntábamos la Claudia y yo solos, y nos juntábamos porque estábamos un poco contra el tiempo. Esta obra es una obra que hicimos en muy poco tiempo, entonces nos pusimos como la meta de tratar de entenderlo y nos ayudamos mucho mutuamente. Obviamente cuando teníamos los ensayos con el director, él nos iba guiando por un espacio también estético. Nosotros hemos trabajado otras veces con el Jesús, entonces entendemos cuál es su lenguaje, y todos apuntábamos a que este lenguaje que en el fondo teníamos que traspasar para volver a actuar la obra, tenía que ser de una especie de naturalismo, realismo, algo que la gente se identificase con lo que estaba escuchando, porque de todas maneras este texto es hermoso, es bellísimo, pero hubo un momento que nosotros estábamos muy confundidos de cómo se hacía. ¿Se entiende? Porque uno podría tomar esto estéticamente desde otro lugar, mucho más actuado, más para afuera, ponte tú, y puede que no funcione de la misma manera. Entonces, para lograr entender ese lenguaje tuvimos que entender, como tú bien dices, cuál es la esencia, por decirlo de alguna manera, de estos personajes, porque en primera lectura, esto que tú hablas del eco, este personaje hay una simbología que hay detrás del autor, que este es Narciso, que es el que no logra nunca escuchar a esta persona, y ella es el eco. Eco siempre estuvo enamorada de Narciso y ella siempre se quedó simplemente con la última palabra, nunca pudo decir una palabra a ella. Eco es solo el eco es el resabio de la palabra de Narciso o de la palabra de cualquier otro que habla. Ella no tiene Güey, como eso palabras. genial, genial. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podíamos tomar los personajes como, desde ese simbolismo, si tú entendías un Narciso, podría haber sido tomado de una manera muy, quizás muy violenta, o podría haber quedado como un personaje muy malo. Entonces nosotros con la Claudia lo que más hablábamos y lo que más nos íbamos diciendo el uno al otro era cómo buscarle la humanidad a estos personajes. Entonces empezar a ver esa humanidad, cuando uno se ha sentido de esta manera, cuando uno se siente en esta soledad del artista, estos personajes, como tú bien dices, son muy solos, y cuando ellos se encuentran realmente, que ustedes lo van a ver si no han visto la obra, es cuando se encuentran en la música, y ahí la música logra sensibilizar a estos dos personajes y logran conectarse, que es lo que ella está buscando todo el tiempo. ¿Cuál es la palabra que tengo que ocupar para abrir esta puerta? Y esa puerta, esa llave, en el fondo se transforma en la música. Y eso es muy bonito. Pero fue un trabajo bien, bien arduo, digamos, como de tratar de llegar a profundidades que no están solo en la razón. ¿Se entiende? Como tratar de entender a estos personajes y tratar de darles la mayor humanidad posible. Qué interesante todo eso que dices, Nico, de la profundidad de la creación de los personajes, que no solamente se quedan en la parte de razonarlos, sino también de sentirlos y de interpretarlos desde la emoción, desde ese amor por la música, desde la amistad, desde la soledad y desde todos esos sentimientos que involucran a cada uno de los personajes, en este caso a Lorenzo y a Rosa. Bueno, hay más personas que quieren en este momento intervenir. Rocío Escudero nos está levantando la mano. Hola. Ahí está. Hola. Hola. No, yo quería agregar algo a lo que decía Hugo recién, como de la capacidad de adaptar la obra a los espacios, porque, bueno, yo la obra la vi por internet, por Scenix, entonces igual fue una experiencia muy distinta que, no sé, verla en un teatro y cómo vibrar y todo eso. Sin embargo, ahora lo que lograron hacer también fue súper genuino y como que estaban totalmente metidos en la lectura dramatizada. No sé, yo quedé muy sorprendida porque, por ejemplo, hace unos días vi una especie como de obra también por Zoom y era una experiencia muy distinta. Entonces, como con eso de poder adaptarlo, muchas gracias, porque también se pasaron con lo que hicieron ahora recién. Eso era. Rocío, Muchas gracias. espérame, Rocío, una Muchas observación. Bueno, gracias por tu comentario, y también decirte que Arpellones siempre vuelve.
Así que no te vas a quedar solamente con la mirada por Scenic, Arpellones siempre vuelve. Así que ojo ahí Genial. porque Voy va a a estar aparecer atenta. pronto. ¿Tú de dónde eres? ¿De Santiago o de Valle? Sí, de Santiago. Ah, ya. Entonces van a haber posibilidades, muchas. Sí. De hecho, Cuando teníamos volvamos, una temporada, sí, teníamos una temporada ahora en mayo en la Católica, pero claro, a propósito de la pandemia no se pudo suspender. Claro, Claro. así que hay que estar atento a las carteleras santiaguinas y va a aparecer de vuelta Arpellones. ¿Hay alguna Créeme, otra consulta? sí, tenemos más consultas. Bueno, Ya. le digo a Rocío que de verdad va a ser una experiencia maravillosa. Si te gustó la lectura, cuando lo veas en sala, de verdad te va a cautivar, te vas a reír y vas a sentir todo eso que están sintiendo los personajes en ese momento. Es como una montaña rusa de emociones. Por aquí nos está levantando la mano Claudio para que haga su consulta, su pregunta. ¿Tabita? Claudio nos está levantando la mano en este momento que quiere hacer una consulta. Sí, Claudio. Ahí ¿Cómo se- estamos. Ahí está. Perfecto. Claudio. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Ah, perfecto. Bueno, saludar a todo el grupo, a Jesús, gusto de Hola, verte, Claudio. Jesús. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, sí, gracias. A Claudia, a Nicolás. Hola. Hola. Bueno, yo vi la obra 2 veces y la verdad es que realmente, antes de hacerle la pregunta quizás la pueden responder los tres, pero fundamentalmente va dirigida a Jesús. Yo los quiero felicitar porque realmente a mí me parece un trabajo muy sutil, muy delicado, muy fino escénicamente, y logran establecer un nexo bastante especial entre la pieza que atraviesa toda la obra, ¿cierto? La pieza musical y el texto, y eso es, lo felicito por ese logro. Y dado eso que les comento, Jesús, quería preguntarte ¿cuál fue la premisa y de dónde obtuviste en el fondo estos referentes que generalmente directores y directoras utilizan para iniciar un viaje como este? Como contaba el Nico, este fue una obra que fue súper express. El proceso de producción era un proceso breve, era un mes de trabajo. Nosotros logramos resolver 15 ensayos conmigo, más los otros ensayos que hacían en la semana el Nico con la Claudia, ¿cachai? Que en el fondo nos juntábamos lunes, miércoles, viernes conmigo, martes y jueves se juntaban ellos a repasar el texto, pero en el fondo fueron 15 ensayos conmigo, 5 semanas más o menos, donde resolvimos. Ahora los grandes referentes fueron circunstanciales también. Creo que el trabajo es muy honesto, muy humano, porque en ningún momento nosotros menos pretendimos otra cosa, ¿cachai? Y porque también nos fuimos adaptando a todas las circunstancias, y esas circunstancias que nos adaptamos nos fueron entregando la puesta en escena. Nosotros no teníamos una sala de ensayo, por ejemplo, ¿cachai? Entonces nosotros empezamos a resolver en una pieza de 3x3, que era el comedor de mi casa, en ese tiempo, ¿cachai? Y finalmente la obra ocurre sobre una tarima de 3x3, que es un poco el espacio que los chiquillos ensayaron siempre, ¿cachai? Desde ese lugar se logró revivir esa cercanía que surgió espontánea durante el proceso de puesta en escena, ¿cachai? Y finalmente, como te decía, eso nos fue hablando mientras fuimos ensayando. Sucedió algo que me parece que es muy interesante. Con la Tamara Figueroa, nosotros construimos, y el Marcelo construimos una puesta en escena antes de ensayar. Y llegamos y la propusimos y empezamos a trabajar sobre esa idea de puesta en escena, ¿cachai? Pero finalmente, y ahí tuvieron gran responsabilidad la Claudia y el Nico,
de que nosotros viéramos desde afuera la obra que estaba sucediendo ahí en ese ensayo, y no la idea de la obra que teníamos. ¿Cachai? Ah, qué bueno. Y la obra nos empezó a hablar que no necesitábamos básicamente nada, ¿cachai? Sino que obviamente teníamos, primero considerando una cosa que era muy importante, éramos un grupo de 5 personas que ya habíamos trabajado antes, era un grupo de 5 personas que teníamos una comunión, y finalmente ese grupo de 5 personas fuimos como 5 amigos contando esta historia lo más honestamente posible, y donde creo que ninguno pretendió hacer otra cosa más que lo que mejor sabe hacer, por el poco tiempo de trabajo que teníamos. Entonces, creo que hubo el mejor Marcelo Martínez, la mejor Tamara, la mejor Claudia, el mejor Nico, el mejor Jesús, puesto ahí en un mes de trabajo, con toda honestidad, con la certeza, con la incertidumbre, con todo, y que un poco fue dialogando con la misma dramaturgia de Heidemann, que a mí, yo por eso quisimos proponer leer las didascalias, ¿cachai? Porque en el fondo el trabajo de didascalias de Heidemann es lo que no vemos. Nosotros no vemos esa didascalia, pero sí esa didascalia yo traté de incorporarla al mundo interior de los personajes, ¿cachai? Como que eso es lo que te podría decir con tu pregunta. Sí. Y eso que tú dices se refleja muy bien. Yo creo que se traspasa eso bastante bien en el trabajo de ustedes. Bueno, Jesús, justamente acá Javiera Pacheco preguntaba que cómo se llegó a establecer esa escenografía, nos preguntaba por el chat, y tú respondes de una u otra forma a eso, ¿cómo llegaste a esa escenografía desde antes de los ensayos de la obra? Sí, aparte había una certeza de no tratar de ilustrar tampoco el texto, ¿cachai? Nosotros sentíamos que el texto es maravilloso, ¿cachai? Y no había que hacerle mucho retoque, pero sí se crea un nuevo lenguaje, unas nuevas palabras que surgen de la comunión de la Claudia y el Nico, ¿cachai? Así ellos van acomodando para hacerlo natural el texto, ¿cachai? Porque de repente el texto igual marca cierta distancia que tiene que ver con el contexto de la época que fue escrito. Pero ahí se da el trabajo también de hacer un poco más contemporáneo, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo de la construcción del personaje, el Nico, que un poco profundizando en lo que él decía, nosotros le damos humanidad a ese personaje que podría ser un déspota, creído, pesado, pero incorporando también circunstancias más contemporáneas como es el Asperger, por ejemplo. Y finalmente se le da esa característica a ese personaje y lo vuelve humano inmediatamente, lo vuelve cercano y lo vuelve contemporáneo, por ejemplo. Sí, aquí tenemos a alguien más que quiere intervenir, Lucho López, tiene su manita levantada para intervenir. Aquí está. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bacán saludarlos, de verdad agradecerles por este momento, que nos hayamos motivado en general todo a poder compartir a través de esta plataforma de una forma distinta, y más todavía con una obra que, bueno, felicitarlos, esa interpretación realmente que pudieron lograr Claudia y Nicolás, porque transmiten lo que recién comentaban, ¿cierto? Cuáles son como las emociones que están detrás de esta obra, y además conforme al contexto actual también están, podríamos decir, dentro del escenario, literalmente, de saber hacia dónde va esto, como la soledad, el amor, la empatía, la confianza, la cercanía, cuando dos personas conversan o se encuentran. Y en relación a eso, yo quería preguntarte a los autores, o sea, a los actores o en general a todo el equipo, incluso a quienes están interactuando con este contexto que está sucediendo, ¿cómo vieron desde el mundo interior, en lo más personal a lo mejor, quizás como actores, como gestores o artistas del área de la cultura, cómo viven cuando se enfrentan a este diálogo que los protagonistas llevan con el otro, pero que también es un diálogo consigo mismo, ¿cierto? Sobre las inseguridades o las incertezas que cada persona puede tener. Nicolás mencionaba, ¿cierto?, respecto al mito de Narciso y Eco, cómo este diálogo entre finalmente, y que lo vi hace una semana en una temática, en un conversatorio, sobre la conversación y sobre el diálogo, cómo muchas veces, que tiene que ver con el ego, nos escuchamos para responder, nos escuchamos para ver qué le podemos decir a la persona, pero realmente hasta cuándo estamos escuchando, y hasta cuánto o hasta dónde nos interesa realmente lo que le pasa a la otra persona, lo que está viviendo y cómo yo la puedo ayudar. Porque hay un diálogo ahí entre Narciso y Eco, digamos, por decirlo así, como lo planteaba Nicolás, ¿cierto? Que
que esconde muchas cosas detrás, que pareciera que hay emociones ocultas, que hay lugares a donde a veces quieren ir, pero luego se arrepienten, y que están relacionados con esta soledad, amor, empatía, y con cómo se comunican y se relacionan, y qué es lo que esconden quizás de alguna manera. ¿Cómo ustedes lo vieron como actores, como artistas, como director, cuando se encontraron en lo personal, en lo más personal con este diálogo? ¿Hablo yo? Ya, Sí, yo sí. voy a partir. A mí en realidad me costó, cuando leí el texto, que fue una de las cosas que hablábamos mucho con el Nico, es que yo encontraba que había una visión un poco machista de la obra, como hacia el personaje de Rosina. Pero porque me parecía que era demasiado simple Rosina. Creo que también ese es un mal de los artistas, del ego del artista, ¿no? Como querer portar grandes discursos en las obras. Y Rosina en la superficie no escucha, ¿no? Y como tú también dices, o como está escrito, es el eco de algo. Pero a medida que fui comprendiendo, encarnando este rol de alguna manera, encontré que era hermosa Rosina porque estaba en el presente, como era un personaje que estaba en el presente con el otro. Y eso Exacto. es muy difícil estar en el presente con el otro. A propósito de lo que tú hablas de la escucha, por eso quise hablar. Porque, claro, al principio también tenía ese prejuicio, ¿no? Creo que había una energía hay una energía en Rosina que está muy perdida, que es la energía del escuchar, de estar, del jugar, del ser sincero, sincera. Y me encantó interpretarla, como que yo nunca había interpretado un rol tan delicado, de alguna manera, por decirlo, como siempre he interpretado otro tipo de roles como más fuerte, a pesar de que Rosina también aparece una fuerza ahí, o sea, creo que es mi energía también, ¿no? Porque uno no es que uno interprete un personaje, uno va cruzándose con los personajes y termina haciendo un cruce ahí biográfico. Entonces, para mí fue un viaje muy particular de esta obra, como intérprete, como actriz, porque fui, como que el personaje me doblegó a mí como persona, en su fragilidad y en su simpleza. Eso fue muy, muy importante y bello. Como que me hizo dejar mi ego de lado y transformarme como casi en una espectadora de un artista, como yo mirando a un artista. Y eso fue muy bonito. Yo disfruto mucho hacer esta obra. Es una obra que está muy viva también por lo que pasa entre el Nico y yo, está siempre viva, a pesar de que parece ser una obra simple. Es como una cajita musical que uno va paso a paso haciendo que suene, que sea armónica. No sé si contesté tu pregunta, pero me resonó mucho lo que estabas hablando sobre la escucha. Entonces, Sí, eso. a mí también, sí, justamente porque a eso es lo que iba principalmente en estos momentos donde está lleno de mensajes a nivel digital, ¿cierto? Respecto a qué está pasando, cómo hacer un aporte, cómo podemos, desde el arte, desde la cultura, generar un cambio positivo. Siento que Bueno, y hay entonces, otra cosa que Rosina dice que a mí, yo cada vez que digo ese texto, se produce algo en el público, que es que yo digo, bueno, es que a nadie le interesa hablar de amor en estos tiempos. Ese texto resuena mucho porque, claro, por un lado hay un discurso de que el amor es cierto que aparece de nuevo este discurso ahora, como en el cambio planetario y todo, que el amor y todo, pero es difícil vivir desde el amor, es difícil conectarse amorosamente, no estamos acostumbrados a eso, somos una cultura muy racional, entonces ese texto como que golpea a la gente y la hace reaccionar de alguna manera. Eso es sí, interesante. sobre todo en la cultura chilena es muy cierto lo que dices, Claudia, porque también yo creo que todos lo vivimos y quizás está un poco la enseñanza de lo que está pasando. Muchas veces, cuántas veces encontramos en instancias donde dijimos, bueno, habrá otra posibilidad, a lo mejor de ser más expresivo, de ser más honesto con lo que en verdad queríamos decir en ese momento. Y esto nos deja enseñanza que a veces esa otra oportunidad no está, o por lo menos no como la conocíamos antes, presencial, pero sí a través de en el área digital, y claro, hay tanta información que uno busca de dónde hacer un aporte. Lo único, Claudia, que me gustaría que ahondara o pudiéramos comentar un poco más,
y abrirlo, por cierto, para el resto, el tema del machismo respecto a que se puede generar entre Narciso y Eco, en este sentido de que Eco pasa a ser solamente eso, precisamente el eco de Narciso, que sería el personaje de Nicolás, pero en realidad es todo lo contrario, a mi entender, pareciera, si no analiza más en fondo, porque Eco, tal como tú decías, es quien le muestra y le refleja el espejo de Nicolás a Narciso, en este caso el personaje que él hace, respecto hacia dónde quiere ir, porque tal como tú dijiste, cuando en el diálogo dice, nadie quiere hablar de amor, él cambia el tema directamente, y sale con otro tema como yéndose muy lejos, y ahí está el principal ejemplo de eso, ¿cierto? Ahí es cuando uno también empieza... Perdón, para terminar, que ella al ser espejo, como bien dices tú, le pone puras preguntas a este personaje, lo pone siempre en cuestionamiento y sin quererlo, simplemente por estar ahí reflejándose, lo pone en un conflicto tremendo, porque sí está en un conflicto tremendo él, yo creo, ese personaje, y se va conflictuado, pero se va. Yo en ese sentido, con respecto a lo que hablabais, que es lo que, cómo volver, que era lo que pensamos, cómo se vuelve esta obra actual y por qué hace sentido el día de hoy, es justamente por estos personajes que tienen tanta tridimensionalidad, por decirlo de alguna manera, porque no personajes fracturados de alguna u otra manera, son personajes que tienen fisuras emocionales. Mi personaje, el personaje de Lorenzo, es un personaje que realmente no tiene la habilidad social para poder, así lo abordamos nosotros, para poder enfrentarse a nivel emocional con un otro, por ejemplo, porque tiene muchas cosas fracturadas de él, cosas que él ni siquiera él llega a comprender. ¿Se entiende? Entonces es súper lindo lo que decís, porque lo que sucede en la obra es que llega un punto en que ellos dos se encuentran. Hay un punto de encuentro. Y luego se separan, como a veces pasa mucho en la vida. Entonces cuando tú, que esas son las dos cosas que quería como para no confundir, una cosa es cuando hablaba la Claudia del machismo, que no es solo el machismo, que nosotros veíamos toda esta parte un poco anacrónica que quedaban de los textos, como por ejemplo ese texto que dice ella, que lo que decía el papá, que todo lo híbrido, ¿cómo era? Se me olvidó. Desaparece. ¿Ah? Todo lo híbrido desaparece, creo que ese es el Claro, tema. claro. Entonces nosotros nos encontrábamos que ese texto en particular era muy anacrónico, podría llegar a lindar con algo bien fascista. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo volvemos a traer ese texto acá? Y es que es lo que le sucede a él con ese texto, cómo reacciona frente a eso. ¿Se entiende? Entonces habían varias cosas que decía una de la relación con respecto a lo textual, lo que podía sonar como anacrónico, pero otra era que si nosotros le dábamos esa realidad, si nosotros nos poníamos en ese lugar, en esa empatía, empatizar con esos personajes. Y ahí viene lo que decís tú, que es súper importante con respecto a la escucha, que es lo que quizás falta hoy, porque que es lo mismo que decía la Claudia antes del amor. Desde la perspectiva del amor, a mí eso se llama empatía. Uno a veces no tiene nada que decir. Uno tiene que a veces escuchar y simplemente sentir con el otro, que es muy diferente a lo que es la simpatía, que alguien se murió en tu familia y hoy te doy mi pésame. Quizás no te digo nada, pero te acompaño en ese dolor. Esa escucha, ese nivel empático es algo que también en nuestra profesión, digamos que es una cosa que nosotros hemos hablado mucho con la Claudia y con el Jesús, para poder hacer bien un personaje, o para poder hacer bien una obra, uno tiene que escuchar. Esa es la base de todo esto. Poder, primero que nada, empatizar con el personaje que uno está haciendo y segundo, con el compañero que tienes al lado. Porque no estamos solos. Esta obra se trata de un diálogo y lo que decía la Claudia, que para nosotros es un placer actuarla, es precisamente porque siempre vamos encontrando cosas nuevas ahí en el escenario, porque nos estamos escuchando, porque está viva, es una obra que está absolutamente viva y la hemos hecho muchas veces, y aún así cada vez que salimos del escenario con la Claudia, estamos atrás y estamos nerviosos, porque no sabemos qué nos va a pasar, es como que es sentir que vamos a entrar, nosotros decimos una palabra que nos da un poco de risa, pero es real, es entrar a un abismo, citando a un gran director que nos gusta mucho, pero era realmente perderse en un espacio, perderse y salir y darse cuenta que pasaron miles de cosas, salir muy emocionado, etcétera, etcétera, y eso es lo que vuelve que la obra esté tan viva y que dice relación con esa escucha y con esa empatía. Ok, bueno, por acá tenemos
También para una... complementar. Ya, por supuesto. Yo quería sin complementar ningún algo, problema. perdón, Pirina. Sí, Complementa bacán. nomás. Lo que pasa es que Gracias, teníamos gracias. una pregunta en el chat y me las han hecho 2 veces y quería contárselas, pero Sí, no, sí, dinos nomás, Jesús. es muy cortito, que en el fondo también tiene que ver con que nosotros tomamos una decisión en el montaje que tiene que ver desde la dirección, que a mí me parece que algo que a mí me mueve, que es que el director no tiene que resolverlo todo, ni tiene que tener el control de una puesta en escena, ¿cachai? Y ahí, desde la dirección, se le entrega la toma de decisión en presente a los actores. Y lo que trabajamos un poco es marcar hitos, ¿cachai? En el fondo es, como, no sé si han visto la obra, en una parte ellos se ríen mucho rato. No hay una marca finalmente de cuánto termina o cuánto dura esa decisión. Pasa porque la única circunstancia dada es que sea honesto y verdad. Y la Claudia y el Nico todos los días, en el fondo, esa escena va a durar lo que dura ese instante en esa obra particular, ¿cachai? Y así todo, hay otras partes que están construidas como con ese punto. Por eso la obra también siento yo que adquiere esa frescura y ese abismo constante, porque finalmente es una obra que se está decidiendo en presente, ¿cachai? Y ahí donde yo digo, claro, uno desde afuera es el director de una partitura, ¿cachai? Pero finalmente los intérpretes, en este caso la Claudia y el Nico, ellos tienen que tomar la decisión en el presente, y ahí el trabajo del director pasa a un segundo plano. Y se nota eso, que tú sabes, tuve la fortuna de verla en el TMO, y realmente, como tú dices, una obra fresca y que transmite mucha emoción. Como decía el Nico y la Claudia, creo que ellos se bajan del escenario y realmente tienen una vorágine de emociones, sensaciones, porque también, como decían, se construye la obra con cómo las personas van mostrándose, porque también es un diálogo que llega a lo más profundo de cada uno como espectador, a lo que uno también se ve reflejado en ellos dos. Y eso genera algo súper fuerte que se transmite, y realmente yo viví ese día en el TMO como una gran experiencia poder ver la obra. Así que, de verdad, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para ya ir cerrando lo que ha sido este conversatorio, que yo lo he disfrutado muchísimo, yo creo que todos los que están acá conectados también. Vivi nos pregunta, bueno, les pregunta a ustedes en realidad, dice, ¿qué significado tiene para ustedes el texto "Los artistas se salvan"? Los artistas se salvan solos. No, yo tengo ese texto. Y para mí, bueno, porque yo le hago esa pregunta a él al final de la obra, y es una pregunta vital para mí. O sea, la respuesta que él me va a dar es como casi mi aliento de vida, ¿no? Como mi empujón hacia la vida. Porque quiero explicar un poco el contexto de esa pregunta. Yo tengo mi visión, no la hemos hablado con el resto, yo voy a dar la mía. Me encantaría saber qué piensan. Pero, porque Rosina está todo el tiempo deseando alcanzar a su padre de alguna manera, artísticamente o como sea, alcanzarlo. Y ella no se considera una artista, quisiera ser, pero dice, bueno, yo no tuve talento, no pude. Las mujeres aprendimos a tocar piano para entretener, dice ella. Entonces es como si tuviera la esperanza de que se puede trascender en la vida, como salvarse, que para ella su visión del arte es tan grande, tan importante y profunda. Ella considera que el arte es como lo más importante en la vida de los seres humanos, porque les permite trascender. Eso pienso. Entonces ella quiere escuchar de la fuente, que es Lorenzo, que es así. Pero Lorenzo ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera ha pensado en eso. No se lo cuestiona. No se lo cuestiona. Claro, nada. Y ella empieza a hacerle cuestionar todas estas cosas, y eso es lo bonito de la obra, que una persona que supuestamente no es artista, no ha llegado a los niveles artísticos que este personaje, sí se cuestiona todo eso y hace que él empiece a cuestionarse su propia vida. Entonces, así, es súper lindo lo que pregunta Vivi. Creo que ahí la veo, Vivi. A ver, Vivi, hace así. Vivi. Ah, ya, esa es Vivi, ya, perfecto. Ella es Vivi. Lo que pregunta es muy lindo, porque desde los dos puntos de vista, uno del personaje, lo que
él no se lo ha cuestionado nunca, y como muchos artistas que yo conozco también, sobre todo en el mundo de la música. Yo estudié música antes de estudiar teatro, estudié como 2, 3 años percusión clásica, y me encontré con muchos personajes bastante similares a este que interpreto, y que están tan imbuidos y son tan solos, porque los músicos, sobre todo en la etapa clásica, los músicos clásicos son bien solos, no se cuestionan tanto estas cosas, están trabajando. Entonces, cuestionarse eso, que es lo que hace el personaje de Rosina, hace que toda esta estructura de este personaje se tambalee un poco y empiece a buscar este sentido, digamos, de la existencia. Y ahora ya, hablando personalmente, ¿qué significa para mí? Dice relación justamente con la parte más metafísica del teatro, la parte metafísica del teatro. Siempre, desde mi punto de vista, yo, cuando era chico, había una parte espiritual muy fuerte en mí, muy fuerte, y que se quebró y que se cortó, y que cuando me volví ateo, como en octavo básico, en primero medio, como que me quise ir en contra de todo, de toda la religión. Entonces empecé a decir que nada existe, entonces me volví muy defensor de la no existencia de Dios, en este punto de vista. Pero me afectó mucho porque me empezó a afectar como en mi relación con lo espiritual. Me justo ando con este libro acá, se lo pueden leer si es que les interesa, está atado a teología. Pero algo me empezó a pasar con eso con respecto a la parte metafísica del ser humano. Y cada vez de a poco me empecé a dar cuenta que el arte suplía, por decirlo de alguna manera, ese espacio espiritual, suplía ese espacio metafísico. Y una vez, porque yo venía a un colegio católico y estaba obligado a tener estas cosas de asesores espirituales, una cosa horrorosa. No sé si había alguien creyente, pero no a nadie. Nos hicimos muy amigos, y era un sacerdote joven. Y él después se puso a estudiar teatro también, y una vez conversando, yo le pregunté si no le parecía muy estúpida mi percepción acerca de la espiritualidad, y él me dijo que lo encontraba artodiano. Y Artaud era alguien que como hablaba de la metafísica, por decirlo de alguna manera, del teatro. Y ahí me di cuenta que el teatro en sí mismo, y el arte en general, la música también, el teatro, me lleva a ciertos espacios que yo creo que son absolutamente racionales, por un lado, intelectuales, políticos, ideológicos, pero también espirituales. Entonces, sí, si me preguntáis, si llego a creer en la trascendencia, creo que esa es la trascendencia. Creo que la inmortalidad está ahí. Como hay un libro hermoso que se llama La inmortalidad de Milán Kundera, que habla que la inmortalidad es esa. Goethe es inmortal, Beethoven es inmortal, qué sé yo, Hemingway, y pones a Hemingway y a Goethe hablando en el cielo, y es hermoso eso, porque tú decís, es verdad, ahí es donde encuentro la trascendencia, ¿cachai? No sé si hay algo después de esto, pero creo que está en nuestro recuerdo, y a todos estos artistas, y creo que esa es como lo que me llena a mí a nivel espiritual. No sé si contesté la pregunta. Ya, Quijota dice, para que los artistas se salvan. Yo pienso que el arte nos salva. O sea, el arte, este mismo que está pasando acá, nos reúne y nos salva de estar perdidos, de estar solos. No sé si los artistas, yo creo que el arte es transversal al ser humano. O sea, algunos elegimos hacer esto. Yo ni siquiera me considero artista, la verdad, me considero una obrera del arte. Para mí los artistas son como gente más grande que yo, pero creo que el arte sí nos salva, es necesario. Bueno, ya, quiero aportar en algo también, a partir de eso, que de la pregunta, que es una pregunta muy necesaria hoy en día, de cómo se salvan los artistas. Bueno, y como decía Claudia, esta es una de las formas en la cual tenemos que salvarnos. También cada uno tiene una visión distinta del cómo salvarse, pero hoy en día estamos pasando por una contingencia, me voy a poner súper político, y estamos pasando por una contingencia que ya todos lo saben, todo el mundo lo sabe, pero muy pocos reaccionan, o muy pocos reaccionamos. Y claro, nosotros estamos en un punto de quiebre ahora muy, muy, muy conflictivo. Como ustedes saben, el Teatro Municipal de Ovalle está cerrado, no se pueden hacer funciones, estamos
viendo estas nuevas modalidades de funciones online, que si bien una compañera acá adelante dijo que ella había visto Arpellone por vía streaming, por Escenic, claro, vía streaming, que no era lo mismo que la experiencia en el teatro. Bueno, en Matucana 100 en Santiago está pasando exactamente lo mismo y está pasando lo mismo en el mundo. Y estamos en un riesgo que es inminente, que una cosa muy complicada es perder el público. Por eso estas iniciativas se valoran, de que ustedes estén aquí, de que las 40 personas que estaban conectados, que hicieron el formulario y que se sumaron y que escucharon y que debatieron y que conversaron, es súper valorable, es súper valioso para nosotros como gestores, para los 3 artistas que tenemos presentes, y bueno, para todos los demás presentes artistas que también están, es súper valioso volver a reencontrarnos, aunque sea por esta plataforma, para que después nos acordemos que existía el teatro y que volvamos a la sala y que volvamos a invertir tiempo y dinero también, porque esto también significa, esto es un trabajo, como decía Claudia, es obrera, para mí es una artistaza, pero ella se hace llamar obrera, y los obreros también comen y los obreros también trabajan, y en eso estamos todos. Entonces, por eso mismo les pido que traten de difundir todas estas instancias, traten de difundir las páginas, las redes sociales ayudan mucho hoy en día, las redes sociales de los centros culturales o de los colectivos de arte, de las compañías, para seguir un poco los procesos y para poder ir encantándose gente de que a lo mejor nunca ha visto una obra de teatro, pero quizás este es el nuevo momento. Entonces es súper importante también que todos aportemos a que esta génesis se pueda ir creando y que podamos sumarnos cada vez más y que en vez de salir nosotros súper, ¿cómo decirlo?, inválidos de esto, que seamos súper fortalecidos, porque no se olviden que todo lo que estamos viendo en contenidos digitales, hoy en día, todo, gran parte, bueno, no todo, el 90% es hecho por artistas. Desde el meme hasta este conversatorio, hasta lo que se intenta llamar teatro por Zoom, que también es válido, en estos momentos todo es válido, entonces hay que ponerse un poco con eso y no nos abandonen, por decirlo de otra forma, no nos abandonen a los artistas, a los músicos, bueno, a todos, a los centros culturales, no nos olviden porque nosotros estamos para trabajar para ustedes y ustedes son el público. Ese fue un discurso final. Quiero ser ministro, no, mentira. Pierina, ¿algo más que decir? Porque yo me queda entregar una información también para todos los presentes. Sí, por supuesto. Yo solamente quería agradecerle. Bueno, yo te quería decir algo. Sí, perdón. Dale, Jesús, no te preocupes. Voy a volver a la obra, perdón. Ya, pero okay. Es un contexto que me parece interesante para que puede ser para cerrar. En el fondo, esta obra creo que es la última obra que escribe Heinemann antes de morir, ¿cachai? Y él sabía que se iba a morir. Él la escribió en el 62, se murió de un cáncer en el 64, y finalmente, claro, este es como un requiem que él hace en Arpellone, ¿cachai? Todas estas preguntas son las preguntas que él se hace. De hecho, es un viaje hacia la muerte que tiene. Entonces ahí también en esta obra, si los artistas se salvan, si ya se me olvidó lo que estábamos hablando un poco recién que estaba revisando el texto. Bueno, las otras preguntas están... ¿Cómo? La espiritualidad también fue un tema de lo que ya noté, que también fue interesante lo que dijo. Pues sí, aparte la espiritualidad es una obra que recorre la obra de Heinemann, ¿cachai? En Versos de Ciego, en El Abanderado, ¿cachai? Es una obra que es un camino. Ahora, el contexto de Heinemann es un contexto aristócrata, ¿cachai? Estudió en la Católica, fue despreciado un poco en el círculo de dramaturgos chilenos, se tuvo que autoexiliar en Europa, ahí escribió estas obras, ¿cachai? Ahí hay una vuelta de Heinemann también, que me parece interesante como un dramaturgo, como para que lo investiguen las nuevas generaciones, ¿cachai? Pero acá en Arpellone un poco están las respuestas a las preguntas que se hacen antes de morir, que eso es lo que me parece interesante. Maravilloso. Bueno, yo quiero agradecerle a Jesús, a Claudia, a Nicolás y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de esta lectura y conversatorio, por acompañarnos, por hacer del arte una instancia para reencontrarnos, así sea vía digital.
vernos nuevamente, poder conversar, dialogar y reflexionar, que eso es lo realmente maravilloso del arte. Agradecer a Matucana 100, a la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, por generar esta instancia y a los artistas por hacerse parte, por querer ser partícipes, por no dejar que en este momento la luz se apague, sino que siga vivo el arte a través de las diferentes plataformas. Invitarlos, como dijo Hugo, a seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Hoy día más que nunca estamos ahí. Bueno, yo voy a aprovechar y colgarme en tan solo 30 minutos. A las 22 horas vamos a estar conversando con Jimena Rivas en modo live. Eso quería que... Aprovecho de invitarlos. Vamos a estar conversando a las 22 horas a través del Instagram de Ovalle-Cultura. Y bueno, y que se sigan sumando a las actividades. No sé si ustedes tienen algunas palabras. Hugo, me dijiste que querías entregar unas palabras para despedir. Para concluir, bueno, primero que todo agradecer a la Corporación Municipal de Ovalle, al TMO, al Teatro Municipal de Ovalle, a ti, Pierina, que son parte de ellos, yo como matucana, a Tabita, que es mi colega de Mediación y Educación, y especialmente no nosotros, porque nosotros somos como la plataforma que damos la instancia, pero acá los más importantes son los artistas, a la querida Claudia, que la amo, la adoro, a Nico Zárate, que también lo amo y lo adoro, y a Jesús, que es mi director favorito. Ya, eso, y comentarles que son geniales, y bueno, que esta colaboración no termina acá, que se van a presentar más instancias en donde vamos a estar Matucana sino que no es una competencia, pero vamos a estar juntos con el Teatro Municipal de Ovalle, y pronto, bueno, ya se lanzó hoy por las redes sociales la premisa, porque se viene un ciclo de conversaciones necesarias, en donde vamos a conversar varios temas muy relevantes que están sucediendo hoy en día en contingencia, todo con relación obviamente a la cultura, al arte, por ejemplo, fondos concursables, festivales, espacios de creación con artistas, etc. Síganlos en las plataformas, porque este también es una alianza ahora no solamente de 2 centros culturales, sino que 3 centros culturales se unen, el Teatro Municipal de Ovalle, el Centro Cultural Matucana 100 y el Teatro Regional de El Maule. Nos reunimos los 3 y la idea es abarcar a todo Chile para que nos juntemos y conversemos y sigamos debatiendo y sigamos con este feedback que tiene que ser eterno, ¿sí? Eso, y bueno, y ahora súmense a la conversación que tiene Pierina con Jimena Rivas a las 22 horas, ¿verdad? Sí, a las 22 horas vamos a estar por Ovalle-Cultura ahí en el Instagram. En el Instagram Live. Les dejo un abrazo grande, aplaudir, creo que es muy tarde, así que los aplaudimos así en lenguaje de señas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, que estaremos informando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, gracias de verdad. Muchas gracias. Chao, Cristóbal. Chao, Dayan, que estén bien. Gusto verlos. Muy lindo. Chao. Gracias. Chao.